era un dirigente que estaba contra de este sistema o contra la minera, ¿no? Era un dirigente, ¿qué hacía? Con esa ley anterior, iban a tu casa, pateaban la puerta, ingresaban y te sembraban y te decían, no, mi hermano, te hemos encontrado esto y esto, adentro, te metían adentro. Y una vez que estás adentro, negociaban contigo, te decían, hermano, ¿quieres salir? Si quieres salir, ya no tienes que hacer esto y esto y esto. Ah, no te rectificas, adentro porque acá están las pruebas. ¿Qué ha modificado esta ley? Lo que ha modificado es que van a tu casa, patean la puerta y lo único que han dicho es, mira, cuando patean la puerta dices, no, específicamente, no, han especificado esta parte. Tú te sientas, nadie se mueve, por favor, llama a tu abogado. O sea, nadie se mueve, llama a tu abogado. Y si no tienes abogado, la fiscalía venía con su abogado del Estado. Y con el abogado del Estado recién podían verificar toda la casa, a fin de que no te puedan sembrar y también puede estar constatado en el acta. Eso es lo que han modificado. Dieron un grito al cielo, pues, porque ya no con esa ley ya no les permite, pues, a ellos prácticamente sembrarte. ¿Cuántos inocentes dirigentes han metido a la cárcel? Hay bastante dirigentes a nivel nacional que no lo dicen los medios de prensa. Los medios de prensa han desprestigiado al partido, han utilizado prácticamente para agitar al pueblo, justamente con este medio, la República que pertenece a los caviares, a la izquierda farisea, a las ONGs, y el comercio, que obviamente pertenece también a toda la derecha. O sea, son ambos poderes. Y no culpo a los periodistas, a los medios locales, que de ahí cogen una noticia y lo difunden. Bien, señor Salvador, a ver, tenemos en la línea telefónica, hay una intervención, porque ya estamos llegando a la recta final. Vamos a darle, a ver, de repente tiene una pregunta para usted, ¿ya? A ver, vamos a darle el pase correspondiente para que usted también escuche. Buenos días, le escuchamos Radio Santa Cruz. Buenos días, Radio Santa Cruz. Sí. Yo soy un oyente vía internet. Yo soy de Puno, de la gran nación aymara. Mi nombre es Lucas Pari Morales, miembro representante de una organización aymara, Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. Y precisamente escuchando al candidato de Perú Libre, quiero precisar lo siguiente. Los pueblos aymaras, quechuas, que estamos a lo largo y ancho del país, nosotros en todo este tiempo que hemos vivido en la época republicana, hemos sido objeto de mancillación, objeto de despojo de derechos y objeto de todos los derechos que nos asisten. Entonces, ahora que nuevamente vienen las elecciones, le hago una pregunta. Perú Libre, así como he escuchado, es un partido de izquierda y él dice que es de izquierda. Nosotros los aymaras, quechuas y de la Amazonía, según nuestra cosmovisión, no compartimos, digamos, esas ideologías ni izquierda ni derecha. ¿Por qué? Porque nosotros somos aymaras, quechuas y de la Amazonía. Nosotros tenemos nuestra forma de vida, pero entendemos que en el mundo reina, pues, ¿no? O tienen el poder tanto la izquierda como la derecha. No estamos tanto para entrar en los detalles, pero solo decía, ahora que usted va a ser el futuro diputado o el futuro parlamentario, ¿qué va a hacer ahora que ya no va a existir en la Cámara de Diputados y Senadores Comisión de Pueblos Indígenas? Nosotros estamos preocupados y hoy, concluyo diciendo, nosotros hemos visto por conveniente también dar nuestro respaldo a Silvana Robles Araujo, quien es candidata por JP al Senado Nacional, porque a esa persona la hemos conocido y ella es actualmente congresista, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas. Estamos un poco nosotros preocupados y esto yo quisiera que nos aclare
en un futuro mandato que usted va a asumir como parlamentario. Muchas gracias desde Puno, desde la Gran Nación Aymara. Bien, muy amable también a los hermanos de Puno Aymara. A ver, la respuesta puntualmente, señor Salvador. La segunda pregunta como que no le he entendido bien, pero sí le he escuchado de la primera que indica que no son izquierda ni derecha. Dice que van a desaparecer ahora y ya no va a haber la comisión de los pueblos o digamos originarios en el Congreso, ya no va a haber con este nueva instalación de senadores y diputados. ¿Qué se va a hacer con eso? Ya, perfecto. La primera pregunta, ¿no? De izquierda y derecha. Lamentablemente, según estadísticas y la historia, el sur peruano siempre se ha identificado con la izquierda y nunca con la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda es la representación de aquella persona, de esa clase trabajadora, de la clase obrera. A ellos representa. Y la derecha siempre representa a los capitalistas, a los grandes empresarios, a ellos representa. Entonces, por eso, siempre el sur peruano ha sido de izquierda. En todas las elecciones nacionales, me refiero a elecciones generales, ¿no? Si usted revisa estadísticamente, el sur siempre ha ganado y ha dado su voto por la izquierda. Pero, sin embargo, han ido candidatos que obviamente también no eran de izquierda, pues, lamentablemente. Y eso hace de que también la derecha forme su propio contrincante, que obviamente que lo llaman los de centro. Ni chicha ni limonada, ni izquierda ni derecha, para que puedan ganar votos, sus propios contrincantes. Al final, ellos mismos sostienen este sistema. Claro, o sea, estamos dando a entender que hoy el peruano que no se considera ni de izquierda ni derecha, o sea, él está perdido. O sea, no es ni chicha ni limonada. Hay que por eso, hay que investigar un poquito, hay que identificarnos. ¿A dónde realmente pertenecemos como persona? ¿A Señor, quién yo defiendo? Claro, yo le digo, defiendo usted sabe que el 80% de peruanos hemos emergido y somos provincianos, Lima capital, provinciano, el 80% de peruanos. Entonces, ¿de dónde nace la división entre la izquierda, la derecha? Oiga, o sea, hay peruanos, así como quien habla, pero yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. O sea, yo soy un peruano que yo, al igual que usted, luchamos por nuestra familia, luchamos por nuestro progreso, y los que tenemos visión o calidad de servicio, luchamos también por el prójimo. O sea, más allá, digamos, de que estando en una contienda electoral izquierda o derecha. Pero, sin embargo, es cierto que el sur, todos los que hemos vivido o vivimos en el sur, sin embargo, siempre hemos tenido, digamos, una posición radical en cuanto a una respuesta frente a algún tipo de atropello, ¿no? De nuestros derechos, la vulneración. Siempre hemos, como dice, hemos saltado. Ahí hemos estado levantando la bandera, siempre. Así es. Usted, por eso quería decirlo, usted tiene un corazoncito de izquierda. Ha votado por la izquierda, mi estimado. No, o sea, no es que tenga un corazoncito por la izquierda. Sí soy, o sea, no es que yo sea de la izquierda. Simplemente, al igual que seguramente muchos peruanos, nosotros estamos hartos, o sea, estamos cansados y ya nos da náusea hoy ver más de lo mismo. Y lo digo así, y seguramente usted también, señor Salvador Umpiri, al ver, los mismos decir, nos da asco. Entonces lo que tenemos que hacer es, al igual que usted, si usted hoy ha decidido, ya usted, digamos, postular, digamos, como diputado, yo lo felicito, porque a final de cuentas, queremos que ciudadanos no solamente tienen la piedra y escondan la mano, ya pues, una vez más, tenemos que ya no ser espectadores, tenemos que estar ahora en la cancha. Igual, de repente, quien habla, también hacemos acá, de repente, hablamos de la política, también de repente en algún momento nos invitarán a algún lugar, iremos, pero no voy a ir pues a un lugar donde está todo podrido, donde hay puros mugrientos, iré a un lugar donde más o menos yo pueda, digamos, sentirme cómodo y pueda, digamos, encauzar mis propósitos, ¿no? Y si hay un partido donde yo encauzo, ahí estaré, pero jamás voy a estar en un lugar donde están los mugrosos, digamos, estos bandidos corruptos, ahí jamás encajaré, ¿no? Así es, mi estimado periodista, ¿no? Yo también, definitivamente, yo nunca he pertenecido a partido político porque
Sí, dígame. vamos a disculpar, mire, sigue en la línea telefónica, yo pensé que ya se había retirado el amigo de Puno, le va a hacer nuevamente la pregunta, a ver, mi estimado. Yo quisiera darle réplica al candidato, creo que este espacio es por lo menos para aclarar muchas cosas. Uno, los partidos de la izquierda y de la derecha han quebrado el derecho constitucional el 7 de diciembre del año 2022, han quebrado el derecho constitucional. Entonces, los aymaras, los quechos o la Amazonía, solamente nosotros servimos en 2 tiempos electorales, nada más. Esa es nuestra indignación, pero sin embargo nosotros, aquel año, hemos depositado como la gente popular en un Pedro Castillo, que él ha sido vulnerado sus derechos, imagínense, con 104 votos debió ser vacado, pero sin embargo, él ha sido vacado con 101 votos. Entonces, ¿quién lo avaló? Justamente se han unido en coalición izquierdas y derechas. Por eso nosotros, como pueblos originarios, decimos ahora, creo que van a ser los últimos años de las izquierdas y las derechas, y ojalá el pueblo pueda entender de que algún día, netamente los pueblos originarios, Aymara Quechas, veremos cómo nos integramos, vamos a tener que llegar al poder, nosotros, no la izquierda ni la derecha. Pero por ahora, concluyo diciendo de que ahora vienen las elecciones con 37, 38 agrupaciones, y nosotros del sur estamos con JP en un 60-70%, con Roberto Sánchez, de repente para muchos no le gusta, y obviamente con Silvana Robles, que es presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas. Concluyo, muchas gracias. Bien, muy amable también, gracias por su llamada telefónica, mi estimado. Bueno, sí, a ver, adelante, señor Umpiri, lo escuchamos. Se ha cortado. Bueno. Señor Umpiri, bueno, a ver, vamos a nuevamente retomar la llamada telefónica con el señor Umpiri en la parte final de su entrevista, por supuesto, a través de Radio Santa Cruz, la voz informativa. Habla el pueblo opina, y los medios de comunicación estamos justamente para poder abrir también el debate, y al final llegar a una conclusión, ¿no? Sí. Don Salvador, se ha cortado, sí. Se ha cortado. A ver, ya estamos llegando a la parte final, Seguramente no va a ser la primera vez, porque todavía tenemos, siquiera una semana más para poder seguir agendando de repente para más entrevistas. A ver, en la parte final, la réplica, lo que el ciudadano le ha respondido el amigo de Puno, de las comunidades originarias. Sí, adelante. Bueno, parece que hay un trecruce de las líneas telefónicas, ¿no? Vamos a tratar de mejorar esto, porque también ya estamos llegando a la parte final, nos hemos pasado un par de minutos. Sí, señor Salvador, le decía sí. en la parte final, porque todavía tenemos una semana más para poder de repente conversar con ustedes, vamos a darle el espacio correspondiente. A ver, en la parte final, llamó hace un momento también el señor ciudadano de Puno, de los pueblos originarios. A ver, algo en la parte final breve para su respuesta, señor Salvador. Sí, efectivamente, simplemente para decirlo a toda mi población de la región Moquegua, a la provincia general Sánchez Cerro, no podemos apostar por este partido de JP. Recuerden que en JP está llevando a quién, a este congresista Víctor Cutipa, que no ha hecho nada por Moquegua, ha sido reciclado, ahora quiere ser senador. No podemos permitir, hermanos de Moquegua, que ellos estén religiéndose. Uno. Dos, es de que no podemos, si estamos nosotros apostando por Pedro Castillo, no podemos dejarnos engañar con Roberto Sánchez, que ese señor ha votado, se ha abstenido en la vacancia, en el voto para el presidente, para la vacancia de Pedro Castillo. Y es más, lo ha dicho golpista, así definitivamente lo ha hecho golpista a Pedro Castillo, y ha dicho que intervenga el organismo internacional para que lo metan preso prácticamente a Pedro Castillo. Muchas gracias, hermanos de Moquegua. Les saluda Salvador Umpiri Cáceres, candidato a diputado con el número 1 por el símbolo del lapicito. He visitado todos los distritos, ya me conocen, les he llevado alegría y gracias por el gran cariño que me tienen. Muchas gracias, estaré siempre con ustedes y volveré pronto. Gracias, hermano periodista. Perfecto, bien, don Salvador Umpiri, seguramente vamos a ya coordinar con usted por interno, de repente para que hagamos
más entrevistas, ¿no? Porque lo que usted ha mencionado en la parte final de JP, seguramente va a haber una respuesta. Y yo le aseguro, mañana van a llamar, va a haber una respuesta. Para eso seguramente lo vamos a llamar, don Salvador. Muy amable, gracias por estar siempre en contacto con Radio Santa Cruz, la voz informativa, don Salvador. Muy amable, gracias. Muchas gracias, amigos. Bien, claro, don Salvador Humpire, hoy candidato, digamos, a diputado, número 1 por Perú Libre. En la parte final dice, no hay que votar por algunos traidores, ¿no? Ya dijo, ya ha dado su posición. Ahora los de JP seguramente darán su respuesta. Pero la hora se nos ha acabado. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 8 de la mañana abriendo el debate. Y es lo que vamos a hacer aquí en Radio Santa Cruz los días que nos resta, justamente ya en aras a las elecciones del 12 de abril, ¿no? Y nos permite el jurado solamente hasta 3 días antes de las elecciones se puede hablar. De ahí ya nada, nada se puede hablar. ¿Correcto? Pero ahí vamos a seguir invitando a más candidatos, ¿no? Nos pueden seguir llamando, previa coordinación, obviamente, para poder agendarlos. Horas de la mañana también estuvo ya temprano el candidato Virgilio Acuña Peralta, ¿no? De Perú Federal. Ahora está el señor Humpire, Salvador Humpire de Perú, de Lapicito, ¿correcto? Y ayer también hemos estado con otra entrevista también, señores, igual. Vamos a seguir dando, digamos, el espacio correspondiente, ¿sí? No hay problema. Lo que queremos es abrir el debate, que el pueblo, a final de cuentas, saque sus propias conclusiones. Eso es lo que queremos. Amigos, no hay tiempo para más. Nos despedimos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía prestada. Mañana retornamos nuevamente en una jornada más de información. Ojo, las noticias en el ámbito local, regional, nacional, estamos haciendo un poquito, no digamos un stop, porque también queremos hablar el tema de la política, presentar a los candidatos y usted mismo saque sus conclusiones, porque eso es lo que queremos, para que después no digan, no han hablado, no saben por qué vamos a votar. Al menos siquiera vamos a poner un granito de arena en Radio Santa Cruz, informándoles, poniendo los candidatos, y ustedes son los que van a decidir, no nosotros. Y uno mismo rápido se da cuenta a veces quién está hablando por demás o quién realmente vende cebo de culebra. Ustedes se darán cuenta. Y eso es lo que queremos aquí en Radio Santa Cruz, la voz informativa. Señores, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía prestada. Quédese con la buena programación. Nos despedimos. Permiso. Hasta el día de mañana.